Días. Hola, buenos días Tomás, ¿cómo estás? Bien, Fernando, bueno, ¿te llama la atención? No, te veía, te escuchaba en realidad el fin de semana hablando de la industria del fútbol. Contame qué pensás acerca de la muerte del Morro y de tantos otros deportistas. Y bueno, sigue siendo tan lamentable como desde hace mucho tiempo. Creo que César Menotti fue muy preciso cuando detectó el problema, al decir que cuando la pelota saltó de los terrenos de juego a los escritorios de los grandes empresarios y sobre todo cuando también comenzó a ser instrumentalizado por el gobierno. Hoy de hecho el fútbol es una de las armas preferidas para la estupidización de las masas, ¿no? Para hacernos ovejas de un rebaño que el poder, que es despiadado y que es perverso, lleva hacia cualquier lado. Creo que lo está llevando a un abismo del que cada día va a ser más difícil salir. Lo de este chico es brutal, es lamentable, pero es como que yo también sospecho que, bueno, es una cosa que ahora nos llama la atención porque pasó hace 2 días. Claro. En una semana ya más nadie hablará. Yo recuerdo que el año pasado, Tomás, en Mar del Plata, un chico de 19 años, al ser dejado libre, eligió poner fin a su vida. En Colón de Santa Fe, otro de 17, al que también habían prescindido de sus servicios, tomó la misma decisión. Pero no solamente el problema del suicidio, ¿no? También el hecho de que nadie proteja a los jugadores. El entrenamiento, en definitiva, antes que nada, entrenar significa educar, y no se los educa porque cuanto más tontos sean, mejor. ¿Por qué, Eh, Fernando? ¿Por qué decís mientras más tonto sea el jugador de fútbol es mejor? ¿A qué te referís? porque como la sociedad, una sociedad que no esté informada, que no tenga pensamiento crítico, es mucho más fácil de manejar. Cuando los jugadores comienzan a abrir la boca, como le pasó a un tal Diego Maradona en México 86, el jefe de la patronal, ante las quejas de Diego de que en esas condiciones no se podía jugar por la altísima temperatura, el altísimo smog, la menor presión parcial de oxígeno, y el jefe de la patronal, que era el brasileño Avelán, dijo que los jugadores se callen y jueguen, y ellos fueron sumisos, ¿no? No tendrían que haberse callado y tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial, a ver, en definitiva, quién es el más fuerte. Cuando los jugadores se den cuenta, se organicen, se preparen, bueno, ya no van a existir seguramente los dirigentes a los que lo único que les importa es el éxito para ellos, para su imagen, para sus empresas, pero no importa ni siquiera la vida, porque el deporte nació con la idea de preservar, de cuidar la salud de quienes lo practican. Y sin embargo, hoy, en el tercer milenio de la era cristiana, se sigue permitiendo el boxeo sin los protectores Sí, imprescindibles claro. para evitar que los chicos que lo practiquen reciban una de las 40 patologías que puede desencadenar un golpe en la cabeza. Pero no solamente eso, ahora todavía la perversidad es mayor, ¿no? El deseo de sangre, el morbo, porque en Estados Unidos, uno de los países más avanzados del mundo, en la UFC, hombres y mujeres en una jaula de alambre se despedazan, se arrancan los ojos, los dientes, para perseguir esa utopía de una vida mejor. Es realmente muy preocupante lo que pasa. Y te decía que también en el 10 de julio del año pasado, no lo quiero olvidar tampoco, yo no me quiero olvidar de nada, porque son vidas humanas y son vidas de jóvenes. Un chico en una localidad, creo, Golondrinas, en Santa Fe, jugando para la Liga Santafesina, 17 años, se paró en el arco para tratar de contener un penal, la pelota le dio en el pecho, y cuando quiso salir a festejar con una sonrisa, cayó, fue atendido, pidieron una ambulancia, pero no había ambulancia, no había desfibrilador, y ese nene se murió. Claro. Pero como siempre se mueren los hijos de los otros, y nunca se mueren los hijos de... Bueno, afortunadamente no se mueren, pero quiero decir que de una vez por todas el gobierno, los estados, el Ministerio de Cultura, si es Claro, que el deporte lo claro, siguen considerando un argumento cultural, claro. informativo, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría o el Ministerio de Deportes tienen que tomar cartas
de una vez y para siempre y meterse en la organización del fútbol y preservar, antes que nada, no solamente el fútbol como juego, como atracción, sino también la salud de quienes lo practican, no solamente la salud física, sino Ahora, también la psicológica, ¿no? Fernando, perdóname, perdona la interrupción, Helio. Daría la impresión de que nosotros no vamos a ser testigos de daría la impresión, ojalá que sí, ojalá nos equivocáramos, de que el fútbol o el básquet o el handball o qué sé yo, deje de ser considerado una industria y como tal las personas son objetos y no personas. En el mientras tanto, vos ves la Asociación del Fútbol Argentino en un momento con Peckerman a la cabeza. Lanús, con un trabajo, una tarea. Lanús y Vélez han comenzado a preguntarse por el día después, esto tan traumático del día después, el futbolista que se queda sin nada a los 30 años, estando muy pleno físicamente y mentalmente, han empezado a preguntárselo, insisto, Lanús y Vélez, que son los dos que, no, por ahí seguramente otros también los hay, pero yo no los conozco o no tengo la información. Con chicos de 13 o 14 años empiezan a hablar del día después. En el mientras tanto, ¿qué hacer para tratar de evitar que la tristeza extrema, que la soledad extrema, que todas estas cuestiones que parecen hacerse del cuerpo del Morro García, de él estamos hablando y por eso es la cuestión, se eviten, se alarguen, digamos, no se repitan? ¿Ves alguna manera, ves algún camino, ves alguna endija? Sí, yo creo que existen. Lo que pasa es que hace falta, lo que decía anteriormente, política de Estado, que la orden tiene que venir desde arriba, porque si bien es cierto que se los prepara al chico para el día después, pero ¿a quién se prepara? Al chico que llega, a los que están ahí, y a los que no están, porque de miles y miles que se van a probar, solamente algunos tienen el privilegio por sus condiciones Hay una naturales estadística, 90, de cada 100 llegan 2. O sea, 98 Claro. quedan en el camino. 98. Entonces, yo diría que no hay que esperar que el chico llegue al fútbol para tratar de prepararlo. No, hay que irlo a buscar a sus lugares de origen. ¿Y cuáles son los lugares de origen? No son, porque el fútbol es una expresión y una construcción cultural de las clases populares, no son los barrios más opulentos. No, son los barrios en que siempre parece que el Estado, las autoridades miran para otro lado, pero desde ahí salen los mejores, ¿no? Habría que ir a esos lugares, no sé, con apoyo terapéutico, con visitadores sociales, para poder atacar el problema de fondo. Pero también es cierto que en un sistema capitalista, en esta fase liberal y consumista, donde el individualismo es extremo y el qué me importa está al orden del día, porque si a mí me va bien, ¿a mí qué me importa cómo le va a ustedes? Que vaya de cualquier manera es así de despiadado. Bueno, y las autoridades o los que manejan los destinos del mundo, contentísimos, cuanto más nos despedacemos, y bueno, van a ser cierto esa casi necesidad que también un día se tendrá que organizar de que el mundo ya es una casa donde no puede vivir tanta gente porque los recursos cada vez van a escasear. Ahora, Fernando, ¿quiénes son y cómo van a hacer para reducirlo? Eso escapa a mi conocimiento, ¿no? vos sabés que recién dijiste que la política, vos dijiste el Estado se tiene que meter en la actividad. De todas maneras, la política, a través de un expresidente, se metió en un club, pero claro, no contempla este tipo de situaciones, nunca lo planteó, de hecho, nunca se ha planteado esta situación. Si no se meten, justamente si la política se mete, es para seguir la misma lógica de la política o la lógica de los negocios. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos muy lejos de que un Estado se interese en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, porque vos lo dijiste, en realidad también tiene que ver con las inferiores, tiene que ver con que ese chico puede haber quedado fuera de la escolarización. La verdad que nunca el Estado va a buscar a los pibes, en este caso particular. Ojalá algún ministro de Deportes o algún ministro de Cultura o lo que sea empiece, o de Desarrollo Social, ¿por qué no decirlo también? Empiece a buscarle esta forma que acabas de decir. No sé si tenés alguna reflexión. Porque no, que no hay que perder la esperanza de que hay gente maravillosa, hay gente tremendamente sensible. No todos son Macri, ¿eh? No te confundas. Este país tiene gente maravillosa. Lo que pasa es que a esos no lo van a buscar porque atenta contra la mediocridad y contra la perversidad que tanto costó conseguir, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Guillermo Capulla, el doctor Capulla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Un placer hablar con vos. Uno va a la cancha, uno es amante del fútbol y ve 22 personas que están jugando y ve lo lindo del espectáculo y uno a veces ve cómo
el que sale y entra el suplente que se bajonea, pero yo creo que hay tres momentos, ¿no?, en la vida de un deportista, de cuando comienza las inferiores y no llega, hay un momento de bajón, por supuesto, el que está jugando y pasa al banco o pasa a jugar a las inferiores de vuelta, o aquellas personas que le va llegando el momento del retiro y también se bajonean. A través de tu experiencia, ¿no?, de lo que ves, ¿cuál es el peor momento de una persona? En el antes de llegar, esa persona que pasa a ser relegado mientras está jugando en primera y pasa a sentarse en el banco, o aquella persona que pensó que iba a jugar toda la vida y a los 33, 34, 36 años ya tiene que retirarse y no sabe qué hacer de su vida. No, bueno, las estadísticas te lo demuestran. El problema está en esas tres etapas que acertadamente nombras. En el principio, por las incertezas, el durante, por los miedos, por los temores a perder. Vos sabés que la sociedad mundial está manejada por el miedo, ¿no? Hoy hay que tener miedo a todo. Miedo a perder, miedo a la imagen, miedo a la inseguridad. Y tiene miedo el técnico, tiene miedo los dirigentes, tienen miedo los sponsors también. Y eso obviamente se transmite a técnicos y jugadores. Y hacia el final también, porque yo recuerdo inclusive, no se habrán olvidado tampoco ustedes, del caso, por ejemplo, de Suñé, sí, cuando claro, él también tomó una decisión, bueno, y falló en el intento, pero otros jugadores que fueron nombrados anteriormente, como... Eso es muy importante lo que está diciendo Fernando. Vos sabés que Suñé en realidad su hija estaba casada con Luis Fabián Artime. Y diste un caso, sí, diste en la tecla. Los conozco muy bien, conozco a la familia hermosa, muy humana, demasiado humana. Y su hija, la hija de Chapa Suñé, que estaba casada con Luis Fabián Artime decidió, ahora en los últimos días, de hecho, antes de ayer fue elegido como presidente del Club Atlético Belgrano, decidió ser presidente y su mujer se separó. Una familia que se amaba, que estaba sumamente unida, pero la hija de Chapa Suñé no resistió. Dijo, no te quiero más adentro del fútbol, y terminó separándose. Mirá qué bueno lo que acaba de decir por el disparador que tiene. Luis ha sido elegido antes de ayer presidente de Belgrano, y la situación familiar es desgraciadamente esa. Te pregunto por Diego Armando Maradona. Tiene que ver también con esto, ¿no? Es la industria del fútbol la que lo termina destruyendo. Cuando Diego decidió, porque también una persona adulta decide morir. No es que a uno lo van a cuidar y si lo cuidan no va a morir. Si uno decide morir, desgraciadamente tiene muchas opciones, como decía el doctor Capulla, tiene pastillas, tiene distintas drogas, tiene la posibilidad de dejarse morir. Digo, hay distintas formas de uno quitarse la vida. ¿Se puede asemejar el caso de Maradona a todo lo que acabas de contar? Sí, claro, no te quepa ninguna duda, porque además hay, en estos casos hay otro elemento a tener en cuenta, y no solamente las presiones que el jugador recibe, porque es como que toda la gente le exige a los jugadores una perfección que si se le exigiera a cada uno en las cosas de todos los días, este país sería por lo menos Noruega y ni siquiera es la Argentina que algún día conocí. Claro. Pero también es la frivolidad, la exageración de todo lo que tiene que ver con lo dionisíaco, se lo desclasa al jugador que viene de lugares muy humildes y sin que nadie lo prepare, después se le muestran todos los manjares y todos los pescados, los pecados, que son maravillosos los pecados, ¿no? Pero todo en su medida y armoniosamente, pero nadie les enseña a manejar todo lo que se le va a venir. Por eso Diego siempre dijo, yo no nací para ser ejemplo de nada, porque nadie me preparó para eso. En todo caso, podía ser un símbolo, sobre todo en aquellas cosas que tenían que ver con ese deseo de superación permanente que tenía él para que le permitiera salir del sórdido barrial buscando el cielo, como al final sucedió. ¿El estado a Diego lo podría haber cuidado? ¿Crees que podría haber, después de haber visto todos los episodios que sufrió Diego Armando Maradona, lo podría haber cuidado el Estado, crees? Sí, claro, con políticas, pero bueno, pero para eso se necesita gente que realmente de esto sepa y mucho, y además del fútbol argentino, el deporte argentino se debe una gran mesa de debate a donde estén todos los agentes que pueden contribuir con alguna idea que lleve a buscar soluciones urgentes, pero no solamente gente del deporte que hace falta, claro. También gente de los negocios, porque hoy es un negocio, pero también, no sé, de pronto psicólogos, filósofos,
todos aquellos que puedan ser capaces de entender primero al individuo, y sobre todo el individuo en esta sociedad que no es lo mismo que en la sociedad de hace 50 o 60 años, porque cuando yo era pequeño, por ejemplo, tengo edad como para decir que no había deseos para desear. No había nada, no había ni celulares, no había televisión. Había menos cosas para desear, sí. Claro, entonces tendríamos que tratar de construir un hombre nuevo y distinto, un hombre como Eduardo Galeano, que fue capaz de, al salir de un importante mall en Madrid, lo contento que estoy, porque descubrí la infinidad de cosas que hay que no me hacen falta, pero hoy parece que si no tenemos nosotros. Hay jugadores de fútbol, a ver si Helio me ayuda, un jugador argentino que juega en Italia, no recuerdo, pero es un gran jugador, dijo, soy feliz porque no necesito más de lo que tengo, o sea, digamos, no quiero más de lo que hoy tengo, y lo que ingresa y bueno, lo manejaré en su momento, pero hay pocos jugadores que la tienen clara de esta manera. Y hago referencia al jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol no vive la vida de cualquier persona, evidentemente no la vive, lo acabas de decir vos, Fernando, vienen de clase muy baja, en general se le muestran todos los pecados en la vida, el sistema le da absolutamente todo, pues no solamente se lo muestra, sino que se los da, y el jugador cree que eso es el éxito, y terminan su vida a corta edad, y son idolatrados, y la gente le pide, porque también la depresión del morro puede venir por la gente lo deja también, lo desecha, no es solamente un club, no es el presidente del club, también nosotros somos responsables de eso, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, en un país que, por ejemplo, hay gente, y muchos colegas tuyos dedicados al periodismo también, ¿no? Porque los hay en todas partes, este tipo de miserables que acusaban a Messi de que no podía jugar en la selección porque no cantaba el himno. Y yo recuerdo que Masera, Videla, el general Camps cantaban el himno con hondo fervor patriótico. Y así terminaron esas 30.000 víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, hay que barajar y dar de nuevo, adelante los antropólogos, adelante todos aquellos que realmente son capaces de conocer al ser humano y su evolución dentro de la sociedad, porque de seguir así, te repito, estamos caminando hacia un abismo con los ojos vendados y falta poco para el final, ¿no? Fernando, muchas gracias por darnos esta entrevista, es un lujo, un placer escucharte siempre. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta pronto.